Esta es la presentación de mi motor eléctrico. Acá tenemos una pila de 9 voltios conectada a un portapilas. Simplemente el portapilas me ayuda a tener pues conductividad de la diferencia de potencial más sencillo. Claro, pues no hay pérdida de energía. Acá tenemos otro cable conductor. No mencioné, eso también es un cable conductor donde señala los colores. Ya explico qué significan los colores. Tenemos el cable conductor, este esmaltado como de bronce, color bronce, pues es cobre. es, es aislante y pues la parte pelada pues ya es nuestro cobre, que es lo que en nuestra parte conductora tenemos un imán que en sus bordes pues no tiene un flujo magnético totalmente perpendicular, pero en su centro sí va a ser perpendicular, ya que está muy cerca. O sea, si está muy lejos, obviamente, pues no es obvio, pero sí va a curvarse. En cambio, como está cerca, sí va a ser totalmente perpendicular. Entonces podemos hacer la analogía de... Después la hacemos. Mostramos los cables. Este cable rojo significa flujo de corriente, flujo positivo, o sea, corriente eléctrica, hacia dónde va la corriente eléctrica, flujo de protones, podríamos decir, o la inversa del flujo de electrones, ya que es la entrada de este o salida de electrones, depende de la manera que sea vista. Que vamos a hacer ensayo primero de que funciona. Lo conectamos y efectivamente observamos un torque o un movimiento angular, una velocidad angular respecto al eje de simetría o al eje de la espira. Esta es una espira, una bobina, no sé cómo estén familiarizados conocerlo, pero yo lo conozco como espira. Entonces, recordando pues de que hay corriente eléctrica significa movimiento de electrones o de partículas. Movemos un poquito esto. Ok, ¿por qué no se movió antes? Porque estaba tocando esta parte, que es la parte con una conductividad muy baja, pues un aislante, un dieléctrico, pues donde su conductividad es muy baja, ¿no? Utilizo una espira muy pequeña porque pues no tengo tanta potencia en el imán, pero pues en el experimento me funciona. Volviendo al tema de la corriente, pues genera movimiento en los electrones y como tengo acá un imán, pues genera una fuerza magnética porque pues tenemos que la carga, pues haciendo la analogía de solo una carga, viene la carga, tiene movimiento y pues tiene pues cruz B que va totalmente perpendicular a la espira, o sea al plano, suponiendo que este es el plano, que el imán es el plano, en este punto totalmente cercano, ¿no? Porque pues este se curva y vuelve. Entonces podemos hablar de fuerza magnética. En estos puntos podemos pasar a otra ecuación que es la fuerza que siente un cable conductor, ya que esto es un cable enrollado. Este cable enrollado pues está descrito por la corriente eléctrica cruz, pues el campo magnético va totalmente perpendicular. Lo tomamos así. Entonces pues va a generar pues la fuerza de este dedo corto. Pero pues es difícil acomodarlo porque la corriente eléctrica va hacia el otro lado, ya que sabemos que pues el positivo va para acá. Entonces nosotros hacemos la analogía, bueno, si va para allá, o sea, para el otro lado la corriente eléctrica, o sea, si conectamos la pila al contrario, pues va a girar hacia el otro lado. ¿Por qué no me gira? Mire, acá se siente que intenta. ¿Por qué no me gira? Acá ya es problema de la densidad volumétrica, no es uniforme. Y pues el centro de masa está favorecido, está más cerca hacia el otro lado, entonces pues va a tener pues mayor dificultad de girar hacia un lado hacia el otro. ¿Por qué gira? Porque es que si nosotros estamos observando la espira va a comenzar a dar la partícula, haciendo la analogía, va a girar. Entonces en cada punto va a tener, digamos, una fuerza perpendicular a la espira. Entonces acá tenemos acá una fuerza, acá otra fuerza y acá abajo otra fuerza. Eso se llama fuerzas pares. Las de acá pues no nos afecta porque está soportado por acá.
pero los de acá sí va a comenzar a girar, a girar y a girar y a girar. Entonces va a generar una fuerza par y eso provoca un torque. Entonces, si nos va para allá y este para allá, pues va a generar un giro. Entonces, como observamos, va a generar un giro. Obviamente, pues cada cable o cada pila o cada material o lo que sea va a tener una resistencia, entonces pues nunca va a haber un aprovechamiento total de energía, donde pues la energía suministrada, pues donde las fuerzas disipativas o cualquiera. Este es el mismo problema, como explico, que pues toca mucho la parte aislante, entonces no gira. No va a tener el 100% de aprovechamiento, pero sí se puede acercar, claro. Se puede acercar por cables más finos, con mejores conductores, como la plata. Era un buen conductor, pero es muy costoso. Y así, un mayor imán, como sabemos que pues entre el campo eléctrico sea más grande y el campo magnético sea más grande, pues esa fuerza va a ser mucho más grande. Entonces también depende de qué tanta magnitud de campo, perdón, yo sí campo eléctrico, cuánto magnitud de campo magnético y cuánta intensidad de corriente eléctrica tenga. Entonces, si yo conecto una pila, pues también tengo que saber la longitud de mi cable como para que lo resista. Pero así podemos hacer la analogía de que si nosotros queremos un motor mucho más, o sea, no en rendimiento, porque el rendimiento es diferente, porque tendríamos que también controlar la temperatura de este. Pues tendríamos que tener artefactos que absorban la subida de temperatura en el cable. Pero obviando esas pérdidas de energía, porque siempre hay pérdida de energía, digamos acá estamos en un medio como el aire, y aunque es muy poquito, demasiado imprescindible, pues va a haber pérdida de energía, porque pues no va a estar en vacío. Entonces simplemente se utilizan aprovechamientos en medios buenos, en motores que absorben la temperatura o disminuyen la temperatura, y con baterías mucho más grandes y pues imanes mucho más grandes. Entonces vamos a generar un motor muy potente y con una pérdida de energía muy mínima, entonces eso sale muy rentable. Entonces es el motor eléctrico, mi motor eléctrico. Y otra cosa que quería anotar, nosotros por colocar otro imán acá y simplemente podemos tener nuestras líneas de flujo magnético pues más perpendiculares. Entonces simplemente podemos colocar un imán acá, otro imán acá, uno positivo, otro negativo, ¿no? Un negativo y positivo. Igualmente la vamos a tener perpendiculares. El sentido cambia, obvio, el sentido cambia, pero pues va a ser perpendicular. No tengo otro imán, pero esa sería una buena notación. Entonces, gracias por observarlo.